Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos a hacer este post de las conversaciones en la catacumba, de esa primera reunión en la que se habló de la cultura de cancelación, y para ello contamos con Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación Tro de Lidia, notario y buen amigo. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Un placer. También contamos con uno de los ponentes anunciados que a última hora fue baja por un motivo laboral de última hora, de muchísima urgencia, como es Pedro Herrero, con quien tenemos oportunidad de hablar esta tarde, que además es director de Asuntos Públicos de Public y coautor del libro Extremo Centro, del que también ha hecho un podcast muy conocido. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pediros disculpas por la ausencia, pero como bien dijiste, fue algo de tremenda urgencia e importancia. Pero vamos, disculpas a la audiencia por aquella ausencia y especialmente a los organizadores. Pues ese encuentro de las conversaciones en la catacumba fue el pasado 26 de enero de 2022 y efectivamente nos quedamos con ganas de escucharte, Pedro, porque es un tema muy interesante del que estoy seguro que tienes una visión muy personal, porque conoces perfectamente cómo funcionan las redes, no solamente las redes sociales, sino las redes en general. Y bueno, creo que es importante, como hizo Chapu Apablaza el otro día, el portavoz de la Fundación Tro de Lidia, es importante centrar el tema en lo que es la cancelación, ¿no? Porque todos podemos tener una idea bueno, pues de lo que puede ser esa cultura de la cancelación que cada día, desgraciadamente, toma más fuerza, que es una especie de censura, una censura un poco con cierto postureo, ¿no? Porque es una censura en la que se hace por el bien común, aparentemente, pero en la que es muy difícil distinguir dónde está esa línea de lo que está bien, de lo que está mal, o para quién está bien o para quién está mal. Uh-huh. Si nos retrotraemos a la situación previa, al momento que estamos viviendo ahora, lo que podemos observar es que a lo largo de casi 3 décadas la moralidad retrocedía en el espacio público. Es el gran espacio de lo que se puede conocer como el periodo de la globalización, ¿no? Occidente, la democracia liberal había vencido contra el mundo soviético, ¿no? Y todos pensamos, algunos más que otros, yo cometí ese error, ¿no? De que esa neutralidad valorativa del espacio público iba a ser un poco el objetivo al que todos íbamos a acabar tendiendo, ¿no? Ese mundo se agota y termina a partir del 2008, ¿no? Y a partir de ese momento hay una nueva izquierda que remoraliza el campo de batalla y vuelve a incorporar cuestiones donde, por ejemplo, se moraliza el consumo, ¿no? Es decir, se moralizan actitudes que 10 años antes no resultarían para nadie atacables, y se empieza a considerar a determinadas posturas que, bien porque no se expresan en público, bien porque sociológicamente tienen más dificultades para levantar la voz, bien porque entienden que no es, voy a decirlo así, que no es educado, ¿no? Estar constantemente hablando de tus valores en el espacio público. Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Es que esto no es educado, estar constantemente comunicando o propalando, ¿no? Pues lo que sucede es que la postura moralista que con más fuerza invade el campo público acaba imponiendo una visión que muchas veces no se convalida con la mayoría social del país o de la comunidad en la que pertenece, y acaba orillando determinadas posturas y convirtiéndolas en, esta es la clave de la cancelación, en posturas inciviles. Es decir, la cancelación lo que designa es la civilidad o no de un comportamiento. Es decir, lo que se entiende como si esa postura está asociada a la de un miembro civil de la comunidad, o, en el caso de quien sufre la cancelación, está asociada a un comportamiento incivil. Y esto, con Fernando delante como experto del derecho, claro, ¿qué hace? No establece los límites del comportamiento civil en lo legal, que esto es normal, no es una obviedad, o sea, la ley no marca el comportamiento civil de una sociedad. Pero ¿qué sucede?
que esa asimetría a la hora de fijar lo civil y lo incivil acaba convirtiendo, para mi entender, acaba llegando un poco a situaciones un poco absurdas, ¿no? Pues, por ejemplo, en base a esa especie de sobreconfianza sobre su capacidad para fijar y juzgar qué comportamientos son civiles en la comunidad moral, pues hemos vivido momentos absolutamente asombrosos, como querer convertir en ilegales a los viejos verdes o querer convertir en ilegal los piropos. Oiga, miren, los piropos pueden ser de mal gusto y pueden ser absolutamente impropios y pueden ser un comportamiento absolutamente mal educado, pero eso no implica que entren dentro de la órbita de lo ilegal, ¿no? ¿Qué fenómeno es el que se le añade esto? Y ya termino, porque yo creo que es necesario hablar de esta cuestión. La cancelación, esa fijación de un ser, de una persona, de un ciudadano de nuestra comunidad como alguien incivil, el problema fundamental que tiene para las generaciones más jóvenes es que asumen, bien porque así lo han vivido, bien porque lo anticipan, que tendrá repercusiones en el mundo laboral. Es decir, la consecuencia directa de la cancelación, yo he sufrido 2 intentos de cancelación, es decir, que la gente, digo que no lo digo con ningún tipo de componente heroico, soy una persona absolutamente privilegiada y he tenido la enorme suerte siempre de ser protegido por las personas que tenían una responsabilidad hacia mí, lo cual desde aquí quiero agradecérselo, pero yo he tenido 2 momentos en los que una cuestión que había dicho en redes sociales se utilizó para ser comunicada a mis superiores y para intentar que se me despidiera. La cancelación, o sea, si no tiene este componente, vamos a decir, de coste personal, pues hombre, no, pues es simplemente una de las consecuencias lógicas de la libertad de expresión. Es decir, que todo el mundo está sujeto a responder por lo que dice y por lo tanto nadie podría tener ningún tipo de prevención a que se le tomarán cuentas de las cosas que dice en el espacio público. Es totalmente lógico. Es decir, tú dices una chorrada o una idiotez, pues es normal que esa chorrada o esa idiotez te pueda perseguir, ¿vale? La cancelación sube los grados de la penalización y sobre todo combinada con esa especie de cultura del avergonzamiento donde no se acepta ni la imperfección, ni el perdón, ni la posibilidad de que alguien haya sido joven y haya cometido errores. Y luego la cuestión también de la memoria digital, que es una memoria que deja fijado en el éter de Internet tus errores con carácter, o sea, con mucha más estabilidad que el propio papel. Ese rastro histórico, ¿no? Claro, es un taquígrafo de la eternidad. Yo siempre pienso que mi hija, bueno, mis 3 hijos algún día van a tener que convivir con la cantidad de chorradas que ha dicho su padre en redes sociales. O sea, espero que cuando llegue ese momento haya un botón para borrar todo tipo de... O no, aplicar, en realidad doy una idea, aplicar un filtro parental, pero al revés. Es decir, un filtro para que tus hijos no sepan las chorradas que ha dicho su padre, ¿no? Esta es una innovación. Sí. Decíamos, Fernando, que esta primera conferencia bimensual que va a organizar el Instituto Juan Belmonte, del que es presidente Chapo Apaolaza, contó con las intervenciones de Edu Galán, que es escritor, guionista y crítico cultural, y también de Rebeca Argudo, que es columnista. No pudo estar, como decíamos, Pedro, y tampoco, aunque lo hizo de forma telemática, Borja Semper. Fernando, ¿cómo entiendes tú este asunto de la cancelación y qué te parece esa sustitución del término por cultura de la anulación como proponía Rebeca? Bueno, quiero decir en primer lugar que yo creo que Pedro ha puesto muy bien en la diana o en el centro del debate lo que es realmente importante. Yo impugnaría en primer lugar, y lo hago, el término de cultura. Yo creo que las palabras importan y la cancelación ni es propiamente cultura ni es propiamente cancelación. Y me explico. Cultura es el conjunto de conocimientos, de ideas, de costumbres en un grupo social o en un pueblo determinado. La cancelación es una ideología.
Es una ideología y un poco proviene de lo que ha dicho Pedro antes, ¿no? Es una ideología muy determinada que tiene unas características, si bien cambiantes, que sí se pueden definir, ¿no? Por tanto, ahí dice que está mal traducida el término inglés cancel culture, pero yo creo que no. Realmente en inglés también se habla de cultura y realmente no lo es. Por cancelación hay que entender anulación. Claro, suena peor anulación que cancelación, ¿no? Y básicamente es un movimiento que tiende a hacer un boicot a personas que tienen manifestaciones y comportamientos que se consideran intolerables respecto de otras personas o de otros grupos. Boicot significa muerte civil, es decir, apartheid social e incluso exclusión y expulsión del mercado laboral. Es eso. Claro, el problema que tiene la cancelación, fundamental, es que realmente no se sabe quién es el jurado. Es decir, es un movimiento en el que una masa innominada de personas que son variables se consideran muy ofendidas por unas determinadas manifestaciones hechas en el presente o hace 2 años o hace 10 años y deciden que una determinada persona debe sufrir un gravísimo perjuicio. Es decir, son el jurado y sentenciador. Por tanto, lo que significa, en cierto modo, es tiene el sentido de un comportamiento muy populista. Es decir, la verdad es lo que yo siento que es la verdad y, por tanto, te condeno a un ostracismo independientemente de lo que digan las leyes y, además, de una determinada manera muy maximalista. Es decir, cuando a alguien se le cancela, no hay gradación, no hay matiz. No importa el grado de ofensa. Tampoco importa que a lo mejor esa persona que te ha ofendido por tus sentimientos o haya rectificado o en realidad en el conjunto de sus manifestaciones eso sea mucho más moderado, etc. Se exige siempre la pena máxima, es decir, la expulsión completa. Lo cual determina que este movimiento en realidad es un movimiento muy dogmático, con una pulsión muy censora, con unas ideas no digo de revancha, pero sí de expulsión y de oposición a todo aquel que no piense como. De hecho, esto, yo os voy a poner un ejemplo muy concreto de hace poco tiempo, y es que un profesor de una universidad que es de Michigan, pues puso a sus alumnos una película que era Otelo, en la que intervenía Laurence Olivier de Otelo. Obviamente Laurence Olivier es blanco y él estaba pintado de negro. Y él ponía en la película los efectos de tratar la cuestión en fin, del teatro shakespeariano. Una ofensa enorme por parte de una serie de alumnos y esta persona que había sufrido la revolución cultural de Mao como consecuencia de la enorme ofensa que para esos estudiantes de Michigan provocaba la película de Laurence Olivier, pues pidieron su dimisión. Dimisión que obtuvieron. Es decir, un profesor con mucho prestigio, como consecuencia de haber puesto una película de Laurence Olivier, es expulsado de su universidad por una serie de alumnos que no saben quiénes son y que se sienten muy ofendidos. Claro, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente será intentar quemar todos los negativos de esa película de Otelo. Y lo siguiente probablemente sea prohibir o intentar prohibir la obra de Shakespeare porque ofende a un determinado grupo étnico, porque es un señor que tiene una imagen malvada, Otelo, o un comportamiento malvado, y por tanto eso significa victimizar a ese tipo de personas. Es decir, la cancelación es un movimiento que se va radicalizando cada vez más y sobre todo es un movimiento que carece de mesura y que carece, de mi punto de vista, de un aspecto cultural. Lo que hay realmente es una ideología detrás, y una ideología que, como todas las ideologías, puede y debe ser discutida, ser contradicha y ser probada en el debate social. Yo, si me permites, Fernando y Gonzalo, porque yo, teniendo razón, como tiene Fernando, con el tema de que es una ideología, es decir, además es la manera que ha tenido esencialmente el espectro de la nueva izquierda para renovar a sus jerarquías. Sabéis que en el proceso de revolución constante que la izquierda tiene que someter a su ciclado de élites, diríamos así,
ha sido muy eficaz. Es decir, cuando la propia izquierda tiende a eliminar a sus mayores aplicándoles esos procesos de renovación intelectual, ¿no? Es decir, pues entonces los mayores de la nueva izquierda son polla viejas, son señoros, hay que acabar con ellos, lo cual siempre desaloja los espacios, desaloja las columnas de opinión, desaloja las cátedras de universidad, desaloja los puestos de director de cine, desaloja los puestos de director de periódico, ¿no? O sea, muchas veces muchos de estos procesos ideológicos tienen también un trasfondo material de interés casi, diríamos, de carácter creatístico. Pero quiero impugnar una cuestión que ha dicho Fernando, relativa a que es un movimiento populista. Para mí es todo lo contrario a un movimiento popular, en el sentido de que en realidad la mayor parte de la cultura popular, en la mayor parte de la órbita occidental, trata con absoluta libertad el sexo, las relaciones, las imperfecciones, el consumo de drogas. Vamos, o sea, el rap y toda la escena trap, que es absolutamente pasa en el mismo momento que toda esta supuesta cultura de la cancelación, que ha tenido en el centro de la protección del honor sexual de la mujer como uno de los elementos más llamativos, ¿no? Es decir, la liberación sexual de la mujer pasó en pocos años de ser como un elemento de emancipación de la mujer a que el honor sexual de la mujer volvía a tener que ser protegido bajo 7 candados, pero ahora ya por la cultura de la cancelación, ¿no? De ten cuidado, no mires un culo, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero yo sí creo que no tiene nada que ver con lo popular populista. ¿Por qué? Porque en realidad es un movimiento aristocrático. Es un movimiento de clase dominante que, como bien apuntaste, Fernando, sucede esencialmente en los espacios de prescripción de las nuevas clerecías asociadas a la academia. Es decir, el novelista americano que más lo anticipa es Philip Roth, con los libros, por ejemplo, relativos a la mancha humana, donde habla de esos procesos de demolición que la universidad americana ejerce sobre la gente que comete un error al hacer un comentario racial en una clase, o este tipo como de deslices que acaban juzgando el carácter moral de una persona simplemente por haber cometido un error un día, ¿no? Yo sí creo que no podemos decir que eso es algo que esté en la base de la sociedad. Eso está exclusivamente en perímetros muy vinculados a la professional managerial class, es decir, a los procesos de acceso a cuadros intermedios de empresas grandes, donde en esos departamentos de recursos humanos sí que se ejercen este tipo de controles y supervisiones. En los cargos asociados, sobre todo, a esa estructura de cuadros intermedios del gobierno, a la estructura académica, a la estructura mediática de periodismo. Es decir, no tiene que ver con procesos que suceden en la sociedad fuera de estos ámbitos. No, estamos hablando de redacciones de periódicos, estamos hablando de departamentos universitarios, estamos hablando de entornos culturales y estamos hablando de grandes multinacionales. Fuera de esos pequeños y microscópicos espacios en carácter poblacional, pero ¿qué es donde de verdad esa competición por esos puestos de responsabilidad, este tipo de ejercicios de cancelación tienen un doble efecto? Uno, es que te quitas competencia de en medio, es decir, que esto es esencial, ¿vale? En carreras, en muchos casos, estos procesos acelerados de acceso al poder por parte de generaciones más jóvenes han servido para limpiarse a generaciones enteras de lo que ellos denominaban como señoros que no estaban adaptados a los nuevos tiempos y a las nuevas formas. Entonces, yo creo que en esa mal llamada cultura de la cancelación han concurrido diversos procesos en los que el proceso es el proceso ideológico del que hablaba Fernando, ese proceso de competencia interna por puestos en cuadros intermedios, y luego también una cuestión que yo creo que no es menor, que es la concentración de la cultura en entornos muy pequeños. Hace no tantos años, el desacople contemporáneo en la cultura que se prescribía a la sociedad mayoritaria desde esos elementos de prescripción cultural, pues alguien hubiera llamado la atención de que lo que se estaba ejerciendo no era representativo de la mayoría social, y el hecho es que esa discrepancia o esa disonancia entre el comportamiento social
y esos entornos así de pequeñitos de producción cultural muy densa, que se ejercen desde morales muy concretas y desde posiciones de clase dominante, yo creo que es una de las bases de que, aunque lo diga con optimismo, dice Fernando que se está acelerando, y yo creo que no. Yo creo que la cultura de la cancelación está siendo derrotada total y absolutamente. Hombre, lo que sí que está claro es que hay cierta rebeldía a ese movimiento censor y puritano que nos están imponiendo en el día a día, ¿no? Eduardo Galán comentaba, con la gracia que le caracteriza, que en las redes sociales se está amplificando las opiniones que se estiman mayoritarias por parte de los responsables de esas propias redes, ¿no? También se habló en ese caso de la libertad de expresión, pero yendo más allá, él lo llamó como un discurso de griterío en el que se privilegia la emoción frente a cualquier otro razonamiento. Y esto dificulta el debate y el intercambio de ideas como el que podemos tener en este momento. ¿Qué opináis de este asunto y si creéis que va por la misma línea? Si creéis que lleva al señalamiento y a la censura. Bueno, yo, si te parece, contesto. Quería matizar lo que había a su vez comentado Pedro. Yo no he dicho que sea un movimiento popular, sino populista. Yo es que distingo ambos términos, ¿no? Populista para mí es un movimiento, una forma de ver la vida en el sentido de creer que existe una cosa llamada voluntad del pueblo y que esa voluntad del pueblo de alguna manera la interpreto yo. Y que por tanto esa voluntad del pueblo incluso está por encima de las normas que nos damos como sociedad. Eso es populismo y yo creo que este movimiento es un poco así. Es decir, hay gente que interpreta pues qué es lo que le conviene al pueblo y a quién hay que expulsar del ámbito social, ¿no? Que por supuesto es aristocrático. El movimiento independentista catalán es populista y desde mi punto de vista es muy aristocrático, ¿no? Es decir, no refleja exactamente una voluntad real. Una voluntad popular, podría decir, ¿no? En todo caso, lo de las redes estoy completamente de acuerdo. Las redes sociales son un instrumento de polarización, para empezar. Yo creo que además están diseñadas para eso, para polarizar, para encontrar tu ámbito seguro, esa expresión horripilante llamada zona de confort, tu espacio seguro, todo aquello que te proteja de opiniones diferentes. De hecho, hay una reciente encuesta del servicio YouGov, es un servicio de encuestas, de que hacen encuestas sobre los más variados temas, que sugiere que las jóvenes generaciones priorizan evitar el diálogo ofensivo y odioso sobre la libertad de decir lo que quieras. Es decir, prefiero que te calles a escuchar cosas que no me gustan. Y eso, aparte de la encuesta, es que creo que es realmente así. Es decir, hay gente, sobre todo en los ámbitos probablemente académicos, pues mucha juventud que preferiría o prefiere no escuchar cosas que no le gustan o cosas que le plantean problemas realmente. En ese sentido, por ejemplo, hay propuestas de expulsión de profesores como consecuencia de expulsión de profesores como consecuencia de que dicen cosas que no son admisibles o que no son tolerables por los alumnos. En cuanto a las redes sociales, como decía Pedro, el problema es que queda ahí marcado todo en esa especie de biblioteca digital y este tipo de personas o de movimientos lo que hacen es buscar y bucear en esas redes sociales para ver si has dicho algo hace 10 años que pueda perjudicarte, lo cual está más allá completamente de cualquier postura razonable respecto del respeto a las ideas de los demás o a la no ofensa a las convicciones de los demás. Está el buscar cosas para obtener una especie de batalla pírrica eliminando a una persona de su trabajo. De hecho, en el año 2019, una persona que no recuerdo cómo se llamaba, un humorista, iba a presentar los Oscars y descubrieron que 15 años atrás pues había hecho bromas homófobas en su espectáculo humorístico y al principio él dijo que ya se había disculpado lo suficiente y al final, por supuesto, dejó de presentar los Oscars como consecuencia de esto. Es decir, las redes sociales, en ese sentido, son, desde mi punto de vista, el instrumento fundamental, la campana de repercusión de esta cuestión de la cancelación, ¿no? Pedro es optimista, me parece muy bien que estemos... que estemos avanzando en eso. Yo sí que creo que hay
desde luego, ciertas reacciones, pero me parece que es un movimiento de la cancelación que está junto con otros, como el movimiento woke, que es una cosa también muy parecida, pero no exactamente lo mismo, o el tema de la apropiación cultural y otros temas que pueden ir saliendo, que por supuesto tienen su nicho en las redes y que, como también ha dicho, pero yo estoy completamente de acuerdo, hay muchos convencidos, hay muchos hiperventilados, hay mucha gente que lo toma como una especie de misión desde su teclado, pero hay mucho que hace un medio de vida de eso. Entonces, escribe libros, echa a los que le molestan, hace observatorios, aparece en las televisiones y el problema es que si hay otras personas que quieren ocupar su puesto, como decía antes, solo pueden ocupar siendo más radicales que los anteriores. Porque si no, claro. Entonces, el problema es que si tú quieres echar a uno que ya está ahí con su observatorio, tienes que decir que lo está haciendo muy mal, porque hay que ir todavía más allá, hasta llegar al periodo de, al tipo de Robespierre, ¿no? E implantar un régimen de terror total. Eso es lo que ha pasado en muchísimas ocasiones y es evidente que pasa en esta. Si yo quiero quitarte a ti, lo que voy a hacer es decirte que eres demasiado light, demasiado blando y que yo voy a ser aún más puro, es decir, más puritano. A ver, hay una norma eterna de la revolución, ¿no? Que es que por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno levanta un cadalso, porque las probabilidades de que te acabes tocando subir a él son altísimas. O sea, entonces, yo, aunque, quiero decir, más allá de la conciencia de la imperfección propia, que es algo que debe guiar nuestro comportamiento al mirar al otro, también un poco de prudencia, ¿no? Es decir, yo cuando veía a mucha gente atizar el fantasma de la cancelación por el comportamiento moral sexual de no sé quién, yo pensaba, bueno, chaval, cuando te pase la lupa a ti hablamos. Quiero decir, porque esto, o sea, os veré subir. Y yo a lo largo de estos años he visto subir a peña que muy alegremente había encendido antorchas y construido cruces para subir a los demás. Entonces, uno de ellos, y lo comenté hace muy poquito en Twitter, es que, bueno, el hecho es que Pablo Iglesias ha sido uno de los principales instigadores de que la vida privada pasara a ser absolutamente utilizada para juzgar a sus rivales políticos. Y claro, hombre, a mí no me llega la camisa al cuello para que ahora resulte que como se lo aplican a él, pues entonces, ojo, que es de mal gusto. Hombre, sí, era de mal gusto cuando lo utilizaba él y es de mal gusto ahora igual. Pero claro, si tú lo has utilizado, pues cuando te lo utilicen, que te lo van a utilizar, no te puedes quejar. Yo creo que ahí has tocado, Fernando, un tema que es muy importante, que es la sustancia ideológica. Esto es importante para mí, porque tú has hecho una intersección entre woke y cancelación. Yo creo que has apuntado bien diciendo, oye, no es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el comportamiento pseudo religioso que subyace en ambos movimientos sí es el mismo. Es decir, en tanto en cuanto se produce esa remoralización del campo de batalla y por lo tanto el comportamiento es ideológico, pero tiene un tono ideológico más profundo, en el sentido de que yo estoy combatiendo el mal. Es decir, no estoy combatiendo a una persona con una ideología que tiene derecho a ocupar un espacio equivalente al mío en el pacto de la democracia liberal y por lo tanto unas veces gobernamos unos, otras veces gobernamos otros y los límites de lo que queda fuera de la batalla política están constituidos alrededor de un texto constitucional. Esa gente, el comportamiento civil que demuestran es que la cultura de la cancelación o esa cultura de la anulación se basa en que el único comportamiento razonable y responsable cuando uno percibe el mal sobre la tierra ante él es la eliminación del mal. Es decir, esa persona no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a ser escuchado, no tiene derecho a decir, bueno, oiga, mi lado de la historia, ¿cuál es? Oiga, pues, ¿cuál es? Que se me escuche, ¿no? Y por eso ese comportamiento es esencialmente un comportamiento ideológico, pero hay que decirlo también totalitario. Es decir, antipluralista. Claro, porque ideologías tenemos todos. Hay gente más de izquierdas y hay gente más de derechas. Eso no pasa nada. No es un...
pero el tema es el componente autoritario que demuestra, es decir, el componente antipluralista o iliberal, por decirlo, si se quiere, en términos de referenciándolo hacia la democracia liberal. Es decir, lo que es esencialmente, y para mí yo creo que esto fue muy clarividente, fue una herramienta, y mirar que lo digo como en pasado, como que ya no tiene utilidad. Fue una herramienta y ha sido una herramienta que se ha utilizado esencialmente para silenciar al rival político. Porque esta tecnología que empezó siendo esa manera de juzgar esos espacios de prescripción de clase dominante, automáticamente la gente la convirtió para decir, oye, ¿y si convertimos en incivil todo lo que hacen los conservadores, por ejemplo? Claro, es que al final es una máquina de silenciar a la gente. Es decir, si convertimos en incivil una serie de comportamientos que además se los acreditamos, entre comillas, al rival político, y yo me lo apropio como algo que forma parte de la nueva moral, pues claro, es una herramienta política de tremenda eficacia. Y el hecho es que en España, quienes más, digo, porque fue un fenómeno muy anglosajón, pero luego se trasladó aquí de manera leve, ¿no? Y fundamentalmente fue utilizado por la izquierda. Es decir, por la izquierda desde el año 2015 en adelante, para a través, y además muy asociado también a esa ola de nuevo feminismo, para intentar silenciar muchas veces al rival político. Claro, esto acabó generando una crisis de sobreconfianza y el hecho es que cuando la propia izquierda cayó en contradicción porque había determinadas cuestiones que no denunciaba o tratamiento equivalente que no señalaba, lo que quedó claro es que en realidad era simplemente una herramienta más del juego político. Entonces, claro, ahí es donde uno ya se queda pendiente de decir, yo a día de hoy, y esto hay que decirlo, entiendo el sufrimiento que le ha causado a numerosa gente, Plácido Domingo, Woody Allen, gente a la cual se le ha destrozado de alguna manera su figura pública sin juicio mediante, o incluso a veces con el hecho de decir, oye, o sea, no podemos aceptar que esto se acepte como verdad social. Y esto es importante decirlo, es decir, daba miedo defender la presunción de inocencia. Es que acabaron debilitando conceptos tan básicos de la convivencia civil como la presunción de inocencia. Claro, es decir, oye, es que lo que empezó siendo una cuestión absolutamente marginal en un ámbito académico anglosajón acabó permeando actuaciones judiciales en España. Entonces, claro, ahí es donde yo creo que en el momento en el que la gente empieza a tomar conciencia de ello y empieza a no darle capacidad al otro, que esto es esencial, ¿eh? O sea, la mejor reacción cuando sufres un intento de cancelación, y lo decía antes Fernando con el tema de sectores, ni se te ocurra pedir disculpas. O sea, ¿por qué no para? Esto era una frase que me decían a mí en Asturias, cuanto más te agaches, más se te ve el culo. O sea, quiero decir, lo mejor que puede hacer uno ante un intento de cancelación es plantar cara y decir, oye, mira, no voy a aceptar que me silencien y no voy a aceptar que me callen. Porque precisamente en el momento en el que aceptas que has cometido algún tipo de error, eso no se detiene hasta que se te expulsa de ese espacio público. Pues... Yo quería comentar en relación con esto simplemente, y es que una cosa que comentó a su vez Edu Galán en el debate era que él consideraba que ahora mismo el eje del debate no era derechas e izquierdas, sino lo que él llamaba totalitarismo, frente a lo que él, es una palabra que no le gustaba mucho, ¿no? Como liberalismo, él decía, bueno, liberalismo. Y yo creo que, aunque Juan Soto Ibars, el escritor, dice que en España efectivamente la cancelación no ha llegado con tanta fuerza como en otros países, creo que eso efectivamente es el eje del debate. Ahora mismo, a una escritora lesbiana, creo que era escocesa, que se había atrevido a oponerse a la ideología oficial trans, ella misma había escrito un libro que se llamaba, es que hace poco, Material Girl, le decían, estás en el lado erróneo de la historia. Le ponían carteles así, en el lado erróneo de la historia, y la obligaron también a dimitir, curiosamente, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hay un lado erróneo de la historia. El lado erróneo de la historia es aquel en el que se alinean las personas que tienen una pulsión censora y dogmática, cuasi religiosa, como decía Pedro, o casi religiosa sin más,
que consideran que su emoción y su sentimiento es la medida de todas las cosas, que consideran que no están capacitados o listos para un debate en el que puedan ser afectados emocionalmente, ¿no? Y por tanto consideran que lo mejor para eso es eliminar la libertad de expresión de los demás. Pero ojo, la libertad de expresión no es un avance para siempre. La libertad de expresión no hay que darla por supuesta. La libertad de expresión es algo muy reciente y es algo muy frágil, como tantas cosas en la democracia. Por lo tanto, hay que defenderla con uñas y dientes, y desde luego hay un lado erróneo y un lado correcto de la historia. Y en estos momentos, ahora mismo, el lado correcto de la historia es el defender la libertad de expresión. La libertad de expresión, por supuesto, como decía Noam Chomsky, para las personas respecto a las cuales no coincides en absoluto o incluso aborreces, porque si no crees en la libertad de expresión para eso, decía Chomsky, no crees en la libertad de expresión en absoluto. Y en ese momento creo que el lado correcto es la defensa de esta libertad de expresión contra viento y marea. El mundo del toro tantas veces está anulado por un silencio mediático, y luego en las redes sociales lo que ocurre muchas veces es que directamente se censuran imágenes porque pueden ofender a la sensibilidad de algunos de los usuarios de estas redes sociales, ¿no? Y ahí nos planteábamos quién es la persona que decide qué puede afectar, ofender o, bueno, de alguna forma hacer sentir mal al que lo visualiza, y qué es lo que no, qué es lo que se acepta, ¿no? Entonces, de esa forma afecta al mundo del toro esta cancelación, esta anulación, y bueno, se puede extender a otros ámbitos donde también está el mundo del toro, ¿no? Imaginemos que en una galería de arte, pues decide el galerista bueno, pues que un pintor exponga toda su obra excepto la que sea de temática taurina, ¿no? Del mismo modo que ha ocurrido en museos donde de repente se ha replanteado por qué debía haber un cuadro con un desnudo, con una imagen que no sea agradable. El rapto de las Sabinas. Efectivamente, solamente para concluir y en este caso aterrizar las ideas comentadas en el mundo del toro, ¿cómo creéis vosotros que puede afectar o cómo podemos evitarlo? Pues si puedo, por dejarle cerrar a Fernando, que yo creo que es mejor porque interviene con más fondo y más causa. Yo creo que el toro es el canario en la mina. Es decir, si se muere el toro, te guste o no, yo no soy especialmente taurino, a pesar de que he tenido la suerte de que Chapu me ha llevado a ver varias corridas, y al estar allí he entendido cosas que no había entendido a través de un proceso de distancia personal, porque en mi familia nunca hemos sido taurinos, y cuando llegué allí lo entendí. El toro tiene un componente artístico esencial, de cultura popular, de celebración, de fiesta popular esencial, y el hecho es que es contracultural. Hoy resuena, así como en los 90 sí que resonaba en la moral y en la cultura mayoritaria, hoy es contracultural. Y precisamente cualquier persona, le gusten o no los toros, tiene que defenderlo. Tiene que defender la libertad de los taurinos a poder ejercer una expresión artística, porque es una expresión artística en la que evidentemente existen esas tensiones de las que hay que hablar, de las que hay que poder debatir, y precisamente yo lo que me he encontrado es mucha más capacidad para afrontar el debate de lo que es el arte o la cultura taurina por parte de los taurinos. Es decir, que celebran el debate, o sea, que celebran la capacidad de poder debatir y discutir. Y por mi parte, animar a que, a pesar de que a alguien no le puedan gustar los toros, no sé si habrá alguien que hoy lo esté escuchando aquí y que no sienta aprecio por la figura del toreo, pero creo que nos puede invocar a todos, y creo que nos debe invocar a todos, porque si se consigue de alguna manera cancelar ese ejercicio de lo taurino, se pueden cancelar muchas más cosas detrás. Y por lo tanto, como en esa lucha de las libertades de la que hablaba Fernando antes, en las que todos debemos ser conscientes de que lo que no se lucha se desvanece, y esto yo creo que como generación nos vuelve a tocar revitalizar determinados pactos de la sociedad, porque quizá los dábamos por ganados
y ganado en esta vida nunca hay nada, animar a la gente a que se involucre en la defensa de la libertad a la hora de poder celebrar eventos taurinos o en aquella lucha en la que crea que pueda estar siendo minorada, perjudicada su libertad. Porque precisamente de ese ejercicio plural de la libertad de todos es donde sale un equilibrio social en el que respetamos precisamente la libertad de todos. Fernando. Muy bien, pues yo no tengo más que coincidir con las impresiones, con lo que acaba de decir Pedro. La tauromaquia, de una manera inesperada, en el siglo XXI, ha adquirido un significante que antes no tenía. En esa expresión que ha dicho Pedro de el canario en la mina, pero es efectivamente eso, ahora mismo está en la vanguardia o en primera línea en este debate de libertades frente a censuras, en este debate de qué tipo de sociedad queremos, si queremos una sociedad censora, puritana y dogmática o una sociedad más conflictual, más viva y en el que el debate sea admitido, pero un debate honesto y con reglas de juego claras. Es decir, la tauromaquia ahora mismo es un paradigma y la postura que tú tengas respecto a la fiesta de los toros, en un sentido como el que ha dicho Pedro, en el sentido de admitirlo en el debate como hecho cultural y que hay personas, muchísimos millones de personas que disfrutan con ello, que por tanto no pueden ser tildadas de asesinos o torturadores sin más. Como digo, la postura que tú tengas respecto a la fiesta de los toros dice más de ti que de la fiesta de los toros ahora mismo, porque está implicando una toma de postura respecto de la sociedad en general. Eso antes no ocurría, antes te gustaban los toros o no te gustaban los toros. Ahora no, es algo más, es bastante más. De hecho, el Instituto Juan Belmonte nace y tiene su razón de ser en reflexionar sobre estas cuestiones precisamente, sobre cuestiones que afectando a la fiesta de los toros por estar en la vanguardia, en primera línea, por ser el canario en la mina de estas cuestiones esenciales para la convivencia, afectando, como digo, a la fiesta, afectan a todos, a toda la sociedad. Y por eso es una reflexión desde los toros y respecto del tipo de sociedad que queremos y el tipo de convivencia que queremos. Y por tanto, el Instituto Juan Belmonte lo que hace es reflexionar y crear ideas para tener una sociedad pues, más cultivada, más plural, es decir, una sociedad mejor. En ese sentido, creo que ahora mismo suelo decir que cualquier persona no taurina o incluso contraria a la fiesta de los toros, pero preocupada por las libertades, preocupada por la tolerancia y preocupada por dejar una sociedad mejor a sus hijos, debería, sin duda alguna, defender los toros. Pues el Instituto Juan Belmonte nació con el fin de ser el centro de pensamiento y de reflexión en torno al mundo de la tauromaquia y creo que con este al salir de la catacumba hemos hecho honor a esa iniciativa. Muchísimas gracias tanto Pedro como Fernando por vuestro tiempo y ha sido un placer escucharos y participar en este encuentro. Muchísimas gracias. Pues, gracias a ti, por supuesto.